Ok, chicos. Vamos con esto, la verdad. Bueno, sí, estamos en el tercer episodio ya de esta serie de el WWE 2K24 modo Showcase. Hoy, en especial, me siento con bastantes ganas de hacer este gameplay. No, 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 no. Y bueno, básicamente es porque en estos días he estado haciendo algunos cambios en la PC. Y sí, parece ser que vamos a poder jugar al juego en la mayor calidad posible. Nos vamos a parámetros gráficos y podemos ver que bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se puede jugar en condiciones. Tengo la calidad de texturas en alta, el tema del V-Sync, el tema de las sombras en ultra, los reflejos, profundidad. O sea, está en altísimo. Si veo que bueno, hay un poquitillo de lag o algo por el estilo, pues lo bajo a alta, que la verdad he jugado en los dos y tampoco hay tanta diferencia. Pero bueno, vamos con el primer combate del showcase del día de hoy. En este caso, vámonos al año 2001, WrestleMania 17. Y tenemos el Stone Cold Steve Austin versus The Rock. El 1 de abril del 2001 sucedió este combate y dice: en esta revancha de WrestleMania 15 tenemos a The Rock y Stone Cold en situaciones similares, como campeón y aspirante, pero con niveles de riesgo muy diferentes. Un Austin desesperado jura hacer cuanto sea necesario para obtener la victoria, pero nadie imaginaba hasta dónde llegaría. Así que bueno, pues sin más que decir, let's go. Despite being victorious, Bret Hart's post-match attack on Steve Austin only served to Oh, ahora sí, se ve fino, defeat would only increase his reputation by living up to his word. Bueno, aquí más o menos se pega, pero porque tiene que cargar el hook. Pero ahora sí, ya no hay tanto problema de lag ni nada por el estilo. Que por lo general cuando ponía videos de introducción sí que había un poquito de lag. Bueno, también eso es normal, no importa. Son videos dentro de un juego, así que pues tampoco nos podemos hacer pues oídos sordos a eso. Y ahora pues obviamente tenemos una imagen un poquito más nítida además. Before setting his sights on regaining the WWE Championship. Que por cierto, no me estoy enterando de nada, por cierto, pero bueno, como siempre. Number 27. Before he could enter the ring, he'd again be attacked by Triple H, looking to avenge Austin's interference earlier in the night. Austin was in bad shape, but somehow managed to emerge victorious. Que fue cuando salió victorioso de Royal Rumble del 2001. WWE Championship at WrestleMania 17. Defending against Austin would be The Rock, Austin's main rival for years. The two legends personify the Attitude Era and had previously met for the WWE Championship in the main event of WrestleMania 15. That night, Stone Cold managed to defeat the corporate champ to regain the championship. On that same night that Rock captured the WWE Championship at No Way Out 2001, Austin would face Triple H in a 3 stages of hell match. Each fall would be held under different rules. A standard match, a street fight. Bueno, aquí nos están repasando un poco la historia de cómo básicamente Stone Cold llegó aquí después de su rivalidad con Triple H. The wave of momentum he was riding should have been unstoppable. Heading into WrestleMania, Austin would speak openly about how he didn't just want the win, but that he needed it. I need to beat you, Rock. I need it more than anything that you can ever imagine. When you headline an event, you've got to be on top of your game, be in the best of your game. Que por cierto, la vez pasada yo pensé que este fragmento en el que Stone Cold está hablando, pensé que me lo iban a marcar con copyright, porque creo que eso es parte de un programa de A&E, creo que es WWE Rivals o algo así. Pero no. Al final sí me lo marcaron con copyright, pero por un segmento de Shawn Michaels. WrestleMania rematch had the Brahma Bull almost bursting at the seams. If anything was for sure, it was that The Rock would do one thing, and one thing only. Just bring it! He'd been through the battles, he'd come into his own, nothing was handed to him, he earned it all, and he turned himself into the most electrifying man in sports entertainment. At no point in time in wrestling history were two stars, two wrestlers, as hot as both I was and The Rock was. It's hard to explain why we're such good opponents. We just were.
So now it's time for you to head into one of the biggest WrestleManias of all time, WrestleMania 17 in 2001. A night that serves as the pinnacle of the Attitude Era's excellence, with its two biggest names doing battle once again. Are you ready to open up a can on The Rock? Or will you find out that going one-on-one with the Great One isn't the electrifying opportunity? En ese combate todavía no se había retirado Stone Cold. Yo sé que se retiró contra The Rock, pero no me acuerdo en qué WrestleMania. Es que ahora, papá, ahora sí. Y de hecho, yo creo que en el video tal vez no se note tanto, pero puede ser que sí también a la vez. Pues muy bien, aquí estamos, ahora sí ya en el combate. Y pues somos Stone Cold Steve Austin. Ok, y es que sí, o sea, no hay punto de comparación en lo absoluto con lo que teníamos en episodios anteriores. Ya se ve, pues, como les digo, se ve súper bien. Lo que no se ve súper bien es que me está dando una paliza The Rock. Vale. Ya te entendí. Este era el objetivo realmente. Ok, bueno, estamos afuera del ring. Venido te tengo que sacar. Hacerle, perdón, un combo. Perfecto. Spinebuster, la roca y el cabrón iba a buscar, creo que ya el People's Elbow Rock Bottom. No, estoy frío, lo siento mucho, estoy frío. Y vamos a aprovechar para mandarlo ahora sí contra el pero la puta madre, dale vuelta. Y aprovechamos para cumplir el objetivo del Superplex. Y Superplex. Finaliza. Ahora me está pidiendo un pile driver, pero afuera del ring. Y bueno, se viene cinemática. Once the action went to the ringside area, as WWE. Y bueno, volvemos ahora sí al combate. Bueno, ¿quién era yo? Stone Cold, ¿verdad? Por cierto, las marcas de sangre ahora quedan en el ringside. Creo que antes no me quedaban ahí. Uf. Y vean el charco de sangre que acaba de dejar The Rock en esta parte de ahí de ringside. Stoner. Pensé que lo iba a vender más épicamente la Roca. No, me viene con el francotirador este cabrón. Pero no salimos. Ahora sí. Ahora sí. Ponga The Rock de pie y lánzalo con un ataque pesado. Cinemático. Back and forth they'd gone. But Rock Bottom por parte de la serpiente de cascabel. ¿Y qué se hizo Vince McMahon? ¿Se desapareció? Que vamos a aprovechar que está aturdido para cumplir el objetivo de aplicarle una Stunner. Y Stunner. Listo. Bueno, y una más de... ¿Qué haces? Pasó la silla. Esto ha sido una salvajada, pero necesitas esa victoria. Dale otra vez en el ring mientras sostienes una silla. Vamos por otra silla. Venga, va. Ok, dice, ahora sí, vámonos de vuelta al ring con la silla. Y dice que tengo que darle, pues supongo que darle un silletazo, ¿no? Porque es la esperada. Cinemática. Inevitable. Stone Cold was going to win, and it was obvious to everyone watching. The Rock had been able to get back into it once Mr. McMahon had fooled the fans during those years where he was WWE's most popular superstar. Que Stone Cold Steve Austin se aliara con Mr. McMahon, aliándose con su peor enemigo. Cumplimos los 17 objetivos, desbloqueamos a The Rock del 2001 y desbloqueamos a Stone Cold Steve Austin también. Así que, amigos, vamos al siguiente combate. One of the most stunning endings in WrestleMania history sees Stone Cold Ojo. Steve Austin allow... Nos vamos de una vez para WrestleMania 20, que salto más grande, ¿eh? WrestleMania 17 was in many ways the last stand for WWE's Attitude Era. Bueno, realmente del 13 saltamos al 17, así que yo no sé qué estoy hablando, pero bueno. From WCW and ECW would forever alter WWE. So much talent in one spot would lead to the brand split and a new era, one of ruthless aggression. And at WrestleMania 20, WWE returned to its roots in New York City, proudly featuring two ring generals. Qué combate, Eddie Guerrero versus Kurt Angle. Eddie Guerrero defending against Kurt Angle. From his arrival to WWE in late 1999, Kurt Angle was an absolute natural in a WWE ring. His rookie year would see him capture the European, Intercontinental, and WWE championships, an astounding accomplishment. The Olympic gold medalist always used his three I's: intensity, integrity, and intelligence. To either be a champion or to be competing for a championship.
Angle lost the WWE Championship to Brock Lesnar at WrestleMania 19 in Seattle and looked for the opposite result at WrestleMania 20. Ah, pues, no sé. Bueno, eliminaron de Brock Lesnar probablemente la lucha que tenía en WrestleMania. Y creo que fue contra Goldberg. Probablemente esa era la lucha que le tocaba a Brock Lesnar, aunque creo que tuvo mejores. Bueno, tuvo mejores, obviamente. Instead, he worked his way up from Mexico to ECW and then to WCW before finally earning a chance with WWE. It took him years to finally realize his dream, and once he had, Eddie did everything he could to keep it. In 2004, Eddie won a 15-man mini Royal Rumble that granted him a match against Brock Lesnar at No Way Out for the WWE Championship. The last man he eliminated? Yep, Kurt Angle. Still, at this point, the two appeared to be on friendly terms, even if the disappointment was obvious for Kurt. And at No Way Out in San Francisco, Eddie would achieve the impossible, defeating Brock Lesnar to Momentazo de No Way Out. championship. It was Eddie Guerrero's time. It was his time to show that he was a top performer. So I knew Eddie was on a roll, and I knew my work was cut out for me. Angle was victorious in a triple threat match to be named the #1 contender. On the surface, it seemed all was well. Two fantastic competitors who would battle to see who was better. But it turned out that Kurt Angle had been seething ever since that 15-man Rumble. And with his match set, he struck. Attacking Eddie while working as a special guest referee, Angle went ballistic on Latino Heat. I felt the need to beat Eddie Guerrero, not just beat him, but beat him up and try to hurt him. The tone was set. This was not about competition or athletic pursuit. This was about a former champion desperate to reclaim his throne, and a new champion who wasn't going to let anyone take his dreams away from him. Now it's time for you to put Kurt Angle in the silver medal position and find a way to retain Eddie Guerrero's WWE Championship at WrestleMania. But if you're not careful, Kurt's going to grab that ankle, and you'll have two choices: tap or snap. Sinceramente, no sé cuál de las dos prefiero. Empezamos mal. No me acordaba que era Eddie Guerrero, Ay. Ok, cinemática. I'm the champion for a reason, and I'm just as good as you are. Nobody able to grab control. Both back to their feet in the standoff. Angle looking a little surprised. Fue hermosa. Dice, ahora que ya has terminado de tantear, lanza Angle contra las cuerdas 3 veces y golpéalo con un ataque con rebote cada 3 veces. Listo. Ok, me imagino que la derribada es esta. Y va directo a las cuerdas y hermosa derribada de arm drag. Puede ser un poco pronto, pero Angle debería haberse sorprendido por un 3 amigos en el ring. El primero. Y no había nadie en casa, se pegó directamente contra la barricada de protección. No, 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 no. No, pero apreté en el... Ay, Dios. O sea, les aseguro que yo apreté el botón de zafarse con la venganza en el momento antes de... Ay, de que tapeara, puta madre. As Angle maintained his control, Eddie again grew desperate, looking for any chance to get Frog Splash que no llega por parte de Eddie Guerrero. De hecho, cada vez que intentaba hacer algo terminaba perdiendo. Ni modo, no quería hacerlo así, pero bueno, ni modo. ¿Tendré el movimiento personal? Tengo el movimiento personal, amigos. El 3 amigos. El amigo número 2. Y el amigo número 3. Cumplido el objetivo. Cuando Angle esté de pie en el ring, lánzale un potente ataque pesado para tomar el que haces. Ok. Que era Charles Robinson el árbitro. match. No one able to maintain a dominant position for long. Both men were unsure of their path to victory. A ver, el problema es que ahorita no tengo mucha vida que digamos, así que estoy jodidísimo, Ok, tengo que hacer la Frog Splash. Y ahora sí vamos a intentar la Frog Splash.
Y Frog Splash. No me jodas. No, 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 no. Ay, no me la container. Es que es imposible. Un TTT, ¿no? Sí. Ok, ok. Ah, perfecto. Un golpecito más. Confirmamos, se viene Tri, amigos. Cuéntamelo por el amor de Jesucristo. Cuéntamelo, por favor. No, y el otro tiene el personal también, qué cabrón. Cuando tengas angle boca abajo en la lona. ¿Qué? No, me acaban de robar. Me siento robado. No lo reversó, gracias Dios. Gracias Dios. Creo que es el último objetivo. The answer was yes. Y con el paquetito. Así fue como ganó Eddie Guerrero esa noche. Y así es como por fin he logrado pasarme este combate. O sea, no saben lo que de verdad he sufrido para pasarme este bendito combate. 18 de 18 objetivos cumplidos. No sé si quiero seguir al otro combate, de la verdad, estoy muy cansado. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente combate. Eddie Guerrero, Latino Heat himself, showing that he did indeed know all the tricks needed to defeat Kurt Angle. Whoever thought that a loose boot could ever be O sea, mira que el de Ultimate Warrior versus Hulk Hogan me costó. Pero este ya es otro nivel, ¿eh? Bueno, vámonos a WrestleMania 21 el año siguiente. Y pues vamos a ver cuál fue el combate que eligieron de este show. Two guys named John Cena and Batista. Ever heard of them? But also on this night, a dream match of the highest order was set to take place. Folks, the issue between Shawn Michaels y Kurt. Ay, no, otra vez Kurt Angle. Ay, no, otra vez Kurt Angle. No. Royal Rumble match. After falling short, A ver, no sé si fue Kurt Angle el que era el que ganó ese combate, no me acuerdo, así que one last chance at a WWE Championship. Shawn Michaels also had dreams of headlining another WrestleMania, and winning the Rumble match was the only place to do that. Shawn was number 19, while Kurt entered at 20. And Angle was a whirlwind of offense once he hit the ring. But it was to be short-lived, as Michaels would stun the crowd and eliminate Angle only 37 seconds after his arrival on the scene. Kurt went ballistic, attacking Shawn and eliminating him from the Rumble. A dream match that could headline any card. Kurt Angle... ¿perdieron imágenes del show o qué? O ahí aparecía Chris Benoit. My issue with you goes all the way back to 1996. I won a gold medal. And people are talking to me about some guy named Shawn Michaels gliding down from the rafters that year and putting on a wrestling clinic. Kurt would reveal an obsession with proving himself superior to Michaels in every... Ay, bueno, somos Kurt Angle, vamos. Former partners of Michaels, along with delivering an incredible rendition of Sexy Kurt, Angle's version of Shawn Michaels' entrance theme. I'm just a sexy Kurt. I'll make your ankle hurt. Ankle hurt! Woo! So with all the stars out, Tremendo Kurt Angle, eh. Sexy Heart. all-around performers in WWE history were finally set to lock horns. And here to provide us with some first-hand insight on this contest, Kurt Angle sat down with us. WrestleMania is just, you know, it's the most popular sporting event of all time. It's the most important event for any pro wrestler, and when you get there and you're able to perform there, it's a true honor. I consider Shawn Michaels the greatest overall entertainer in the history of the business. Shawn is the type of individual that puts on five-star matches show after show after show. And if you don't have that five-star match with Shawn, then there's something wrong with you. You know you're gonna have to up your game, and you have to be at your very best. Once we locked horns at WrestleMania, the chemistry was there. I just thought that Shawn and I might have had possibly the greatest match of all time. A true honor. Thank you to Kurt Angle for sharing his thoughts about his sublime encounter with Shawn Michaels at WrestleMania 21.
With that, it's time for you to show that you've got the intensity, integrity, and Uy, vamos. Somos Kurt Angle. Yo no sé, pero Kurt Angle algo tiene. O la media más alta o algo por el estilo. Porque de verdad no es normal que haya tenido tantos problemas para terminar el combate. Pero bueno. Vamos con el combate. WrestleMania 21. Y somos la máquina de wrestling, Kurt Angle. Y bueno, el primer combate... ya no sé ni qué estoy hablando. El primer objetivo es combinar los golpes con llaves y sorprende a Michaels. Ok. ¿Listo? Un German Suplex. Ok. Haciéndose daño solo. El chico rompecorazones. Exactamente, podemos reversar. Ok, en principio no dice nada de agarre, así que ahora. Shawn Michaels and Kurt Angle came into this match looking to prove their superiority over the other. Now, the match was about to kick up a notch. Angle looking to suplex Shawn Michaels right through the announce table showed how an Angle slam into the ring post was not what anyone was expecting to see so early. But Angle would look to target Shawn's main weak point, going for the back that had been injured in 1998 and forced Michaels out of action for 4 years. Salió. Be the only thing that'd work at that point. And now, HBK had turned the tables, with Angle hurting on the arena floor. Ok, volvemos al combate, amigos. Me imagino que servirá también afuera del ring. La lógica me indica que sí. Se los puso para volvérselos a quitar, tremendo. Ok, me está pidiendo un movimiento personal, así que vamos a hacerlo. Y Angle Slam. Pero Moonsault hermoso por parte de este men. Y perfecto. Controlling the match at this point, Angle would inexplicably lose his cool. His inability, the referee continued to count. No way this would end in a double count. Vamos a ver But that was stopped with Shawn finally si Kurt Angle es capaz de levantarse después de esa Sweet Chin Music. Estoy aturdido tras eso. Ay, no. No lo reversó. running on fumes. Kurt Angle would try once more preservation. Y se rindió. Después de un buen rato. Todo muy bien. 16 de 16. Y bueno, desbloqueamos la arena de WrestleMania 21. A Kurt Angle y a Shawn Michaels. Vamos con el siguiente. In a world where dream matches don't always live up to the hype, Kurt Angle versus Shawn Michaels at WrestleMania 21 far surpassed it. Nearly a half hour of a hard-fought battle with Kurt Angle earning the highlight submission of his career, getting Shawn Michaels to tap out to the ankle lock. But Shawn Michaels was far from done. 4 years after the spectacular encounter against Angle, El combate que se viene, para cerrar este video. Probablemente es uno de mis combates favoritos, también. WrestleMania 25. The Undertaker versus Shawn Michaels. Obviamente sé perfectamente quién ganó este combate. The Undertaker. Y bueno. Muchos dicen que es probablemente el mejor combate en la historia de WrestleMania. Y yo creo que puede estar entre los 5 mejores combates de la historia de WrestleMania perfectamente, además. casket match so physical, it eventually caused Michaels to take a 4-year break from action. Aunque no sé cuál prefiero, si el de WrestleMania 25 o el de WrestleMania 26. Creo que los dos están bastante parecidos, pero por la emotividad de la edición de del 26, creo que me quedo con ese, la verdad. ¿Censuran a Edge? No te creo, Each passing second, a back and forth clash would see Undertaker get the elimination and the Rumble victory that night, but there was unfinished business between the two. As 2009 started off, things fell into place. Undertaker failed to win the Rumble and came up short again at the Elimination Chamber, leaving him without any... Bueno, aquí ya empezamos con la era HD. It all changed when Shawn Michaels
now under the employ of JBL after a bad business decision, regained his independence and defeated JBL in a match where the winner would get the chance to end The Undertaker's WrestleMania streak. Now, Mr. WrestleMania would take on the event's undefeated Phenom, and the world stood still to watch it unfold. Embracing light to counteract Undertaker's dark powers, Michaels believed himself to be the chosen one to earn that first WrestleMania victory over the Dead Man. Now, it's up to you to protect Undertaker's streak and take down the showstopper. Or will it be you that will be forced to rest in peace? Muchas ganas de este combate. Y bueno, vamos a este pedazo de luchón entre el chico rompecorazones y el hombre muerto. Ok, dice que un combo ligero al comienzo te ayudará a dominar el combate. Que por otro lado está chetadísimo el Taker, ¿no? Primera cinemática. Nah, es que es muy limpia la transición, me encanta. A ver, los de YouTube, pues obviamente no se dan cuenta de la transición, pero yo, bueno, yo que estoy jugando el Showcase, obviamente sí. Dice, ahora que la clase ha comenzado, haz que Sean pruebe un Old School. Okay. Y sí, se viene la Old School. Creo que tienen posibilidad de reversarla cuando está en las cuerdas. O eso era en el 2K23, no sé. Ah, creo que no va a servir esta. Era nada más apretar el botón A. Ah, pues sí sirvió. Que es esta esquina la... Pero la puta. No los quitamos de encima y volvemos a intentar mandarlo. Y cinemática. No es un objetivo. Ese momento del combate me falló 2K, porque es un momentazo. Que un hombre de casi 2 metros y pico se mueva a esa velocidad hacia afuera del ring. Bueno, no sé, pero bueno, vamos a hacer algo espectacular. Esto no pasó en el combate de la vida real, pero no importa. Uy, contra el apron. Y bueno, ya tenemos la tumba rompecuellos. Está preparando la Sweet Chin Music. Y me la acabo de comer con patatitas. Y no me voy a salir. Es que no entiendo qué hay que hacer. Llevo media hora divagando en los esquineros y no entiendo qué hay que hacer. Ah. O sea, básicamente... Sí, esto. O sea, les explico. Básicamente hay que ponerlo, sí, de frente en el esquinero. Y hay que apretar el botón que dice ahí, ¿vale? Que, bueno, que decía ahí, que era el A. Y después hay que correr el joystick hacia el lado contrario de donde está Shawn Michaels en este caso, ¿ok? No. ¿Pero qué carajo? Y vamos a aprovechar para hacer el Hell's Gate. Cumplimos el... No sé cuál es el objetivo es este, ¿no? ¿Verdad? No me jodas, la puta existencia. No. Cinemática. Things were tooth and nail to this point, with both Undertaker and Shawn Michaels seeking the win. Ay, qué lástima, man. That the match not be stopped, but instead... Qué transición esa más rápida. Ni yo la vi, de hecho. Really want a count-out win? Would he be satisfied ending the streak in that fashion? Le pidió que contara, es muy cabrón. No hay peligro que me lo reverse. Y chokeslam. Ok, last ride. Por fin. And now he was looking to take Shawn in the referee's count to kick out at 2. Pero de igual forma tengo que ver cómo vencerlo, porque ya estoy cansado de repetir este combate vez tras vez tras vez. Undertaker would have to shake off the disappointment of the failed pin attempt and get back to showing Michaels that the darkness was stronger than the light. Vamos a probar a hacer las Hell's Gate, que me permitió hacerlas. Que nada más lo castigamos porque tampoco quiero ganar el combate de una vez. Bueno, vamos a intentar un remate cargado, ya que tengo la Tombstone Pile Driver y él está aturdido. Y se viene Tombstone Pile Driver. ¿Cómo?
Mantén L hacia el rival. Ok, correr básicamente. Es que me va a pegar una barbaridad. Ok, escena. Now One would counter the tombstone into a miraculous DDT, once again flooring the Phenom. No puedo más. Ya. Ya, por Dios. Termine este combate. Michaels then went back into the corner, looking to recompose himself. Was it time to set up some sweet chin music? No me jodas que aparte le van a dar la switching music. Ah, bueno, tócate los huevos. Que con un sweep. Perfecto, me encanta mi idea. Por fin. Cinemática. Was hoping to squash Shawn in the corner, sensing that Michaels was nearly finished. But pure instinct, Lo atrapó en un Stomp al driver. which was more than enough to Lucha. 20 de 20. 20 de 20 y ya, se terminó. No sé cuántos combates faltan, pero tengo que decir que definitivamente este ha sido el video más complicado. Bueno, aquí podemos verlo por las arenas, ¿no? ¿Cuántas faltan? Faltaría 1, 2. Bueno, como hay versión día y noche, muy probablemente estemos hablando de que son combates. Entonces falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 combates. Faltan 8 combates del showcase. Hoy, como pudieron notar, sí que se vio una mejoría en cuanto a lo que se ve en pantalla, mejoría gráfica. Esto gracias a la nueva tarjeta gráfica que compré. Y bueno, pues ya a partir de ahora los videos se van a ver con esta calidad. Teniendo en cuenta que estoy cansadísimo, yo voy dejando el video por acá, chicos. A ver, generalmente ustedes solamente ven las partes finales, pero de verdad yo me he pasado prácticamente toda la tarde intentando ganar 2 combates. Es completamente increíble. Pero bueno, espero les haya gustado este video, el tercer episodio ya de esta serie. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo, chicos. Adiós.